Bendiciones, sean todos bienvenidos a esta familia, Ministerio Camino Eterno, una familia que está fundamentada en la verdad. Hoy quiero reflexionar de lo impactante que es que tantas personas aún continúen defendiendo a sus becerros de oro, a pesar de que se les enseña la palabra de Dios a profundidad, a cabalidad, con todos los textos bíblicos, y se enseña de cómo el apóstol Pablo, Santiago, Judas, Timoteo, el mismo Jesús denuncia a los falsos ministros. Las personas en la actualidad los defienden y los consideran parte del cuerpo de Cristo. Muchas veces cuando se enseña la verdad y se presenta a un hereje, a un falso con nombre y apellido, nos atacan y dicen, están dividiendo el cuerpo de Cristo. Pero primeramente, ¿quién te ha dicho a ti que estas personas son parte del cuerpo de Cristo? Luego nos dicen, pero ¿quién eres tú para juzgar? Solo Dios juzga. Texto fuera de contexto, por supuesto, porque no han aprendido otra cosa más que experimentar lo externo, en exaltar las emociones, sus sentimientos, sus lágrimas, pero jamás le enseñaron Biblia. Le han enseñado que juzgar es negativo, es malo, es pecado. Le han enseñado que solo Dios puede juzgar y nosotros en ninguna manera. En otros mensajes de texto recibido dice, bueno, si son falsos o no lo son, déjalos. ¿Por qué te preocupa? Deja que Dios se encargue. Claro, como si fuera tan fácil, ¿verdad? Porque si tenemos a un delincuente rondando nuestro hogar y todo el barrio lo sabe, menos nosotros, pregunta, ¿no te gustaría saber que ese delincuente está rondando? Que ese delincuente puede ingresar en tu hogar y dañar a tu familia, más allá de también poseer tus posesiones materiales, causar daño a algún hijo tuyo, a tu esposa, a tu esposo. Y cuando esto ocurre y te das cuenta que todos los demás sabían que ese delincuente estaba ahí, ¿no te va a enojar? ¿No te vas a preguntar por qué todos ustedes sabían y no me lo advirtieron? Claro que te interesaría saber, para proteger tu familia, para proteger tu hogar, ¿sí o no? Pero cuando se trata de las cosas de Dios, pareciera que los falsos pastores, los lobos rapaces, están protegidos por ustedes mismos, porque son ustedes los que le protegen. Uno les advierte por amor. Muchas de las denuncias nos dicen, es que no tienen amor, son los únicos criticones y dueños de la verdad, déjalos tranquilos, que Dios se ocupe, etcétera, etcétera. Pero espérate un momento, cálmate. Si se te denuncia a un falso, es lo mismo que denunciar a un delincuente que está cerca de tu casa. Lo hacemos por amor a ti, para que tú dejes de participar de las obras infructuosas del pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de la falsa doctrina, el pecado no perdonable. Tú sabías que hay un pecado que no es perdonable. Todos los pecados morales son perdonables. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonable. El Señor no lo perdona. Y muchos han enseñado mal cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es otra cosa que la distorsión de la doctrina de Cristo, de la verdad del Señor, el presentar un evangelio diferente a la congregación. Y es justamente lo que denunciamos. Personas que dicen ser predicadores te presentan un evangelio diferente, un evangelio distorsionado a la luz de las Escrituras. Ellos están en el pecado no perdonable. Y cuando nos dicen quién eres tú para atacar, quién eres tú para juzgar, déjame decirte que en ese punto tienes la razón. Nosotros no juzgamos a nadie para condenación. Pero si entendemos que la palabra es inspirada por Dios, que la Biblia es palabra de Dios, que en las Escrituras encontramos la voluntad de Dios, entonces la respuesta está por sí sola. No somos nosotros quienes juzgamos o condenamos, es la misma palabra la que condena al falso maestro, no nosotros. Nosotros simplemente repetimos lo que en ella está. Cualquier persona que se aparta de la verdad de Jesucristo, de la doctrina de nuestro Señor, no tiene a Dios y por tanto no es salvo.
Y todos aquellos que escuchan a un falso maestro tampoco van a ser salvos, porque solo somos salvos a través de la fe en Jesucristo. Y esta fe es aumentada solamente a través de la palabra de verdad. Si te enseñan un evangelio diferente, entonces ¿cómo? La palabra del Señor nos enseña que solo a través de escuchar la palabra de verdad recibimos al Espíritu Santo, lo que quiere decir que si tú escuchas un evangelio diferente, tú no recibes al Espíritu Santo. No, pero yo lloro, yo vibro, siento calor, me tiro al suelo, siento emociones. Tú lo dijiste, emociones, pero no es la palabra de Dios. Tan simple como eso. No hay más que decir. Pero claro, prefieren defender a los falsos. ¿Quién eres tú para hablar de él? ¿Acaso tú has movido tantas masas como él? Al menos están predicando la palabra de Dios. Nadie es perfecto. Todos cometemos pecados. ¿Acaso tú no tienes pecado? Suena espiritual, pero todo esto está fuera de contexto, porque no han entendido la diferencia entre el pecado moral y el pecado doctrinal. El pecado moral todos lo cometemos. Todos somos pecadores delante de Dios y eso no lo voy a poner en discusión. Todos necesitamos arrepentimiento, necesitamos del Señor para que nos ayude a ser mejores. En eso estamos de acuerdo. Eso es tratar el pecado moral. David pecó, muchos dicen, sí, moralmente, pero fue restaurado. Tuvo juicio de Dios, tuvo consecuencias. ¿Verdad que sí? Todos conocemos la historia, pero fue restaurado. Pero el pecado doctrinal, mis hermanos, el pecado doctrinal es la blasfemia contra el Espíritu Santo. El pecado doctrinal solo lo puede cometer un maestro. Por eso las Escrituras dicen, no se llamen muchos de ustedes maestros, maestros a la ligera, porque son los que han de rendir mayor cuenta. Porque el pecado moral me daña a mí, pero el pecado doctrinal no solamente me daña a mí, sino que lleva a multitudes a perdición. Y ese es el problema. Esa es la denuncia que hacemos. Tengan cuidado con estos ministros, con estos falsos, con estos lobos rapaces, porque ellos no heredarán el reino de Dios debido a su falsa doctrina y te arrastrarán a ti junto con ellos. Mientras tú criticas a los predicadores de sana doctrina y los llamas religiosos y faltos de amor, tú estás yendo a un camino de perdición, junto con tu ídolo, con tu becerro de oro. Esa es la verdad. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, fíjate lo que dice. Fíjate. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo buenos, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Y tú dirás, bueno, se refiere al impío, al que no conoce a Dios. Veamos, versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto, escucha bien, a esto ámalos, a esto únetelos, a esto dale una palmadita y déjalos en paz. ¿No? A estos evítalos, apártate de ellos. Personas que bajo la apariencia de piedad corrompen la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Si corrompen la verdad, entonces están presentando a un Cristo diferente al de las Escrituras. Y la palabra del Señor es clara. Pablo aconsejó muy claramente, a esto evítalos. Pero no, como me hace llorar, como me cuenta lo que estoy sintiendo sin que yo le anunciare primero, como cualquier brujo lo puede hacer, considero que son siervo de Dios. ¿Quién eres tú para hablar mal del siervo de Dios? Y yo te pregunto, ¿quién te ha dicho a ti que nosotros denunciamos a los siervos de Dios?
Nosotros denunciamos a los herejes, a los que te presentan a un Jesús diferente. ¿Y tú vas a seguir defendiéndolo? El becerro de oro no te va a llevar a un lugar de salvación. No te presenta al Cristo de la Biblia. Te presenta a un Cristo diferente y te hace sentir bonito. Y tienen ONG cristianas donde ayudan a los necesitados y hablan bonito y te hacen sentir cosas bonitas, pero no te enseñan la palabra de verdad. Y tú te enfadas, ¿verdad? Tú te enojas. ¿Quién eres tú para hablar? ¿Por qué juzgas si no debemos juzgar? Texto fuera de contexto. Nosotros no juzgamos, predicamos la verdad de Cristo y es la verdad de Cristo la misma que juzga y justifica. La palabra. Pero tú si no estudias, ¿cómo vas a saberlo? En ninguna manera, ¿verdad? En ninguna manera. ¿Cómo una persona conoce los posibles problemas que tenga un motor de un automóvil con solo oírlo? Por años de estudio, años de experiencia. Cuando escucha algo, ya sé dónde está el problema. Cómo el chef sabe cómo sazonar la carne, sazonar el producto, terminar el horneado para que quede especial. Años de experiencia, de estudio, de capacitación. Claro, nosotros, con la ayuda de Dios, con la guía del Espíritu Santo, tenemos años de estudios analizando las Escrituras, observando a los predicadores, y hoy podemos detectar muy fácil quién es un falso predicador. Pero tú, en lugar de investigar y fijarte por qué se está denunciando a la persona, lo primero que haces es atacar a aquel que te está advirtiendo. Cuidado con el lobo, para que tú protejas a tu familia. Muchos dicen, no, lo que pasa es que el que hace estas publicaciones tiene envidia de Dante Gebel, tiene envidia de Guillermo Maldonado, tiene envidia de Ana Maldonado, de Carlos Harrigan, etcétera, etcétera. Te pregunto, ¿envidia a una persona que se va a un lugar de condenación si no se arrepiente? Por predicar a un Jesús diferente, a un evangelio diferente al que Pablo mismo denunció y dijo, sean malditos. ¿A esa persona le voy a tener envidia? Hermanos, por favor. No, Jesús era amor. Jesús es amor. Jesús no le dijo nada a la adúltera, le perdonó, no le tiró la piedra. Al que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pecado moral. Y aún así Jesús le dijo, ve y no peques más. Pero las denuncias a falsos ministros no es pecado moral. No nos estamos metiendo con su vida privada porque ni sabemos ni nos interesa. Lo que nos interesa es la doctrina. Porque la doctrina es la que te va a acercar a Dios o la doctrina es la que te va a apartar de Dios. Doctrina simplemente significa enseñanza. Una enseñanza basada en la palabra del Señor te acerca a Dios, te ayuda a madurar, a crecer, a ser un hijo espiritual. La enseñanza de la carne, de las emociones, de las estrategias humanas, solo te aparta de Dios. Y eso es lo que queremos que tú evites, como dijo Pablo a Timoteo. Pero bueno, tú no lo quieres evitar, tú los quieres defender. En Mateo, capítulo 7, verso 15, y estas son palabras de Jesús. Escucha, palabras de Jesús. Guardaos de los falsos profetas. No, déjalos, hermano, déjalos. Deja que hagan lo suyo. No los moleste. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué? Deja. Dios va a rendir cuenta con ellos. ¿En serio? Te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Un simple profeta? ¿Un simple maestro? ¿Un buen ser humano que vino a traer mensaje de paz? ¿O Él es Dios? ¿Qué es Jesús para ti? Y esto es serio. ¿Qué es Jesús? Bueno, si tú crees en la palabra de Dios, tú entiendes que Jesús es Dios. ¿Sí o no? Entonces, ante la contestación de muchos que dicen, deja que Dios se encargue, escucha lo que Dios dijo.
guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Palabra de Dios. ¿Cómo la ves? Palabra de Dios. No de Pablo, no de Timoteo, no de Santiago, no de Pedro, no mía. Mientras tú dices, deja que Dios se ocupe, tú déjalos trabajar en paz porque aún anuncian el Evangelio. Primero, ¿cuál Evangelio? Un Evangelio diferente al cual Pablo dijo sean malditos, anatema. Ladrones y vergüenzas que hacen mercadería de ustedes. A eso hay que dejarlos, sigan. No hay que denunciarlos porque públicamente ellos enseñan herejía y nosotros tenemos que callarnos. Mismo Dios habló, guardaos de los falsos profetas, maestros, etc., los cuales vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Palabra de Jesús, palabra de Dios, no de hombre. Entonces, ¿a quién vas a hacer caso? Ahora, tú eres un admirador de Dante Gebel, tú eres un admirador de Carlos Harrigan y compañía, toda la gente que está en esa farándula. Tú eres admirador de Jesús Adrián Romero y tú escuchas que se está denunciando abiertamente sus herejías. ¿Cuál es tu deber como hijo de Dios? Como aquel que estudia las Escrituras. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu deber? Investigar. Tú no estás obligado a creer todo lo que aquí se diga. Eso yo lo tengo claro. Tú puedes descartar todo lo que yo te diga. Pero tu deber como hijo de Dios es investigar. ¿Por qué se levantan en contra de mis santos profetas? A ver, investiga. Y si haces una investigación real, genuina, basada en estudio de la palabra, en denuncias públicas y oración, el mismo Espíritu Santo en poco tiempo te abrirá los ojos y tú dirás, wow. Y un día enviarás un mensaje y dirás, predicador, gracias. Gracias. Porque yo estuve en esa secta. Yo estuve bajo la guía de ese falso predicador. Y me enseñaste a investigar. Lo hice y me di cuenta. Pero el que sigue ahí, el que defiende a capa y espada sin investigar, ¿sabes qué? No es un hijo de Dios. Y bien llamado tienen esta mala enseñanza, esta mala doctrina del patriarcado o el padre espiritual. Yo soy tu padre espiritual. Me debes honra. Sí. ¿Sabes qué? Esa persona es tu padre espiritual. Dios no lo es. Porque la Biblia lo establece claro. No llaméis a nadie en la tierra Padre, porque solo uno es vuestro Padre, el Señor, hablando del Padre espiritual. Y si tú defiendes a capa de espada al hombre y no defiendes la verdad de Cristo, sí, tu Padre espiritual es el hombre, y que el hombre te salve, si es que puede, si es que puede. Así que, ¿qué vamos a hacer? Palabra de Dios, guardaos de los falsos. Palabras de Pablo, a esto evita. Tienen apariencia de piedad, pero corrompen la verdad. ¿Y quién es la verdad de Jesucristo? ¿Cómo la corrompen, hermano? Presentando un evangelio diferente. Dante Gebel no predica a Cristo. Además, que apoya muchas cosas como la homosexualidad, el aborto y todas las herejías que canta. Carlos Harrigan, un brujo hechicero que trae en la iglesia espíritu de adivinación y espíritu de engaño a todos los que allí congregan. Porque es la verdad. Y todos sus compañeros y todas esas escuelas proféticas son falsas. No existe escuela profética en el Nuevo Testamento. No hay profetas en la actualidad. Todos profetizamos porque todos predicamos la verdad de Cristo. La verdad de Cristo, la profecía más segura. Título de profeta no existe. Pero tú decides creer en esas cosas. Y te molesta cuando se denuncia la verdad. Es porque tú entonces no tienes al Espíritu de Dios. Ay, hermano, no me diga eso, yo soy un hijo de Dios. Bueno, tú eres un hijo de Dios, investiga. Estudia. Analiza por qué se está denunciando.
¿O qué crees? ¿Que no tengo mejor cosas que hacer? ¿No tengo nada que hacer en mi casa? Que bueno, no. Hoy a quién le tira una piedra. Seamos lógicos, pensemos. Si hay una denuncia es por alguna razón. Y no es por envidia, no es por frustración, no es por ira, no es por malicia. Es para que tú abras los ojos y no le sigas a esos falsos y busques una iglesia de sana doctrina. Hermano, todo famoso predicador es falso. No, pero la mayoría sí. ¿Es la verdad? Si quieres saber más sobre los falsos maestros, ven a mi canal Misionero Juan Zapata. Ahí está la predicación completa del día de ayer y antes de ayer. Y las polémicas que se armó por denunciar públicamente a los falsos, con nombre y apellido. Ahí lo verás todo y entenderás mejor y a cabalidad. Mínimo, estudia las escrituras. Investiga antes de defender. Yo prefiero defender la palabra de Dios. No soy dueño de la verdad. Yo predico la verdad a Jesucristo. Yo no juzgo a nadie a condenación. La palabra de Dios es la que juzga para salvación y condenación. Esa es la palabra. Y el mismo Jesús ya dijo, guardaos de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. Una mejor traducción. De los falsos maestros, los falsos pastores. Son lobos rapaces. Palabras de Jesús. Yo solo repito lo que Él dice. Si tú me condenas a mí, estás condenando a Jesús. Fácil. Hasta aquí la reflexión de hoy. Que Dios los bendiga. Gracias por estar. Gracias por los likes. Gracias por compartir la repetición. Dios los bendiga grandemente. Que tengan un feliz domingo y una unidad en la familia en el nombre de Jesús. Sean todos bendecidos.